Hello, WordPressistas. Pues mira, hoy vamos a ver una cosa súper chula con el editor de bloques, que es cómo crear diapositivas y presentaciones desde el mismo WordPress. Y para eso nos vamos a valer de este plugin, Slides and Presentations. Es un plugin que lleva bastante poco tiempo en marcha y bueno, se hizo un poquito famoso porque lo utilizó Matt Mullenweg en la última conferencia que dio en Estados Unidos y utilizó pues este plugin para hacer las diapositivas. Es muy sencillito, pero vas a ver que cumple perfectamente por la necesidad de crear pues, diapositivas y presentaciones sin salir de tu propio WordPress. Y luego te vas a sorprender bastante de sus funcionalidades, van a ir un poquito más allá incluso de lo que imaginas, ¿vale? En principio se instala como cualquier otro plugin, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tienes instalado, lo que te va a crear aquí es un menú presentaciones, donde vas a tener la lista de todas las presentaciones, es un tipo de contenido personalizado. Y donde vas a poder añadir nuevas presentaciones. Añadir una nueva presentación es realmente añadir un nuevo tipo de entrada. Es exactamente igual que una nueva entrada que tengas donde tú pones el título. Eso sí, aquí ya te viene por defecto un nuevo bloque que se llama Slide. Es verdad que tú puedes añadir nuevos bloques de todo tipo en este tipo de contenido, ¿vale? Pero bueno, en principio trabaja con Slide, con diapositivas. A partir de aquí, ¿qué cambia? Pues bueno, lógicamente aquí que te está pidiendo el encabezado y fíjate que también vas a tener unas notas del presentador, ¿vale? Las típicas notas de las presentaciones que vas a tener. A la derecha, este bloque, que es un bloque de slide, ¿vale? Donde puedes personalizar una serie de cosas, ahora lo vamos a ver. Y lo mismo, el documento tiene unos ajustes especiales. Inicialmente, estado y visibilidad son los mismos que para cualquier tipo de contenido, como ver, visibilidad, publicar, pendiente de revisión, etcétera, etcétera. Muy importante, antes de empezar a hacer tu presentación, abrir este de configuración o setup. Y lo primero que vas a definir es si la presentación va a ser en el formato, en la relación de aspecto 4/3 o 16/9, por ejemplo, 16/9 que es el más utilizado. Y tienes la opción de constreñir la visualización a las dimensiones. Esto pasa mucho cuando tienes, por ejemplo, fondos y demás. Yo te recomiendo marcarlo siempre, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo siguiente, podrías añadir incluso un relleno horizontal y vertical en EMS. ¿De acuerdo? Bien. Más ajustes. Estilo de transiciones. Puedes elegir el estilo de transición que vas a utilizar, pues difuminar, deslizar, convexo, cóncavo, zoom, etcétera, etcétera, lo que sea. E incluso un estilo de transición para los fondos, adicional o el mismo, ¿de acuerdo? Y también configurar la velocidad de las transiciones, si van a ser rápidas o van a ser lentas, etcétera, etcétera. Más cositas. Los controles. En cada diapositiva vas a poder mostrar o no la barra de progreso, que es una barra que va a ir mostrando, que va a ir moviéndose para mostrar más o menos a qué altura estás de la presentación completa, incluso las típicas flechas de control, ¿de acuerdo? Muy sencillito, como ves, muy fácil de configurar. Tiene un ajuste experimental que es exportar a PDF, ¿de acuerdo? Que desde dentro del editor, cuando tengas creada la presentación, puedes hacer un clic aquí y exportarlo como PDF. Luego lo vemos al final. Bien. Muy importante, la fuente base, la tipografía base. Puedes elegir el tamaño de la tipografía, la familia de fuentes, la que quieras, ¿vale? Y el color de la tipografía, etc. Igualmente, la fuente de los encabezados. Elegir la tipografía que vas a utilizar, el peso de la tipografía, si va a ser normal, negrita, seminegrita, etcétera, etcétera. Y el fondo. Estamos hablando del documento, de toda la presentación. Por ejemplo, puedes definirle un fondo, por ejemplo, de este color, ¿vale? Y como estábamos aquí con las fuentes de cabecera, pues ponerle el tamaño de las fuentes, ponérselo en este color clarito, por ejemplo, ¿de acuerdo? Podemos ponerle incluso una imagen de fondo, donde simplemente tienes que seleccionarla, eliges una imagen de fondo y, como ves, te carga la imagen del fondo de la diapositiva. Y puedes cambiarle la posición con respecto al fondo de la diapositiva, incluso definirle niveles de opacidad, por ejemplo, para que se vea detrás el color que teníamos. ¿Vale? Fíjate qué chulo. Bien, también tendremos la paleta de colores si queremos utilizar un CSS especializado, el CSS personalizado, como siempre, en todas las diapositivas, en todos los bloques, en este caso de diapositiva,
y ir cerrando cositas para que lo veas más claro qué es lo que es cada cosa. Fuente base, el fondo, tal. Y incluso puedes definir una imagen de portada de la presentación para que aparezca una imagen de portada antes de toda la presentación. Podemos definir una imagen que podría ser, pues yo qué sé, esta, si es grandecita, esta es muy pequeña, vamos a coger una más grande. Por ejemplo, esta. Esta va a ser la imagen de portada de la presentación. A partir de aquí, una vez que hemos definido los detalles o las configuraciones principales de todo lo que es el documento de la presentación. Bueno, como a cualquiera es bueno ponerle título, que no va a ser visible, es interno, es un título interno que va a generar la URL con él, y a partir de aquí empezar a conformar nuestra presentación. Dentro de cada bloque de presentación puedes añadir más texto, añadir bloques adicionales como imágenes, fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes meterle cualquier cosa. Y por supuesto los bloques borrarlos y demás. Aquí pondrías las notas del presentador. Saludar al público, por ejemplo. ¿Y cómo voy metiendo más diapositivas? Muy sencillo, ni siquiera hace falta que añadas un bloque nuevo. Lo más sencillo es hacer un clic en el siguiente espacio en blanco, ¡pam! Y fíjate que automáticamente ya te mete una nueva diapositiva con el fondo del documento que hemos definido y un encabezado que en vez de en este caso ser con un H1 como es el primero, ¿vale? Automáticamente te pone un H2, si te fijas, es un bloque de diapositiva con sus propias configuraciones, dentro del cual hay un bloque de encabezado, por defecto es el que viene, que por defecto te viene H2 y por supuesto lo puedes cambiar. Primera diapositiva, y aquí pues ya, como te digo, le podemos añadir lo que quieras. Una imagen, un Instagram, un Flickr, lo que tú quieras que tengas. Aquí eliges cualquier elemento y te lo va a ir mostrando en tu diapositiva, etcétera, etcétera. Y todo con todos estos elementos que metas puedes hacer todos los ajustes que harías normalmente con cualquier bloque de texto, de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ajustes del bloque de diapositiva, ¿vale? Aquí a la derecha lo vas a tener. Cuando cliques en una diapositiva, vas a poder, sobre las notas del presentador, puedes apuntarlas aquí o puedes apuntarlas aquí abajo en las notas del presentador. ¿Vale? Puedes definir la tipografía para esta en concreto, que se salga de la tipografía de la fuente que has utilizado para todo el documento. Aquí le puedes definir un color distinto, ¿vale? Puedes definirle un color diferente para esta diapositiva en concreto, ¿vale? Si quieres. Igualmente le puedes cambiar el color de fondo, le puedes cambiar la imagen de fondo para esta diapositiva e incluso le puedes cargar un iframe, ¿vale?, de cualquier contenido incrustado como fondo, incluso un SVG de fondo donde tendrías que meter aquí el código. Y por último tienes los ajustes de visibilidad, donde podrías decir que esta diapositiva la podrías tú guardar internamente, pero inicialmente ocultarla del pase de diapositivas, con lo cual quedaría la diapositiva como oculta. Y bueno, luego como en todos los bloques, pues tiene los ajustes avanzados para añadirle clases CSS adicionales. A partir de aquí es en seguir componiendo tu diapositiva y añadiéndole más slides, simplemente haciendo clic, como ves, te coge los ajustes de todo lo que es la presentación y lo puedes ir cambiando. Por ejemplo, esto voy a poner una imagen de fondo distinta. Esta, por ejemplo. Pongo esto, como ves. La opacidad puedo reducir también, etcétera. Si va a ocupar todo el fondo o solamente el contenedor, ¿vale? Lo ideal es que te lo cubra todo. Y aquí pues pondríamos otra cosa. Y así sucesivamente. Una vez que terminemos, solamente nos queda publicar lógicamente la presentación,
que podemos compartir la URL con cualquier persona, ¿vale? Y fíjate que aquí ya te podemos ver la presentación, aquí es donde se hace la magia. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Bueno, si te fijas, aquí tenemos la barra, lógicamente, de administración de WordPress típica, con tu presentación, y fíjate que aquí tenemos la flechita para ir pasando de diapositiva. Al pasar de la flechita, y también podemos utilizar las teclas del cursor de nuestro teclado para pasar diapositivas. No solo esto, sino que podemos hacer pantalla completa para mostrar la presentación a pantalla completa en el ordenador o en la pantalla de la presentación, ir pasando las diapositivas, bien con el teclado, bien con los clics, etc. Y otra opción que tenemos, salimos de aquí con la tecla escape, es la vista del speaker, del presentador, donde nos va a mostrar una pantalla del presentador con la diapositiva que estamos viendo, la diapositiva siguiente que vendría esta, qué diapositiva es, la hora que tenemos ahora mismo, el tiempo que llevamos de la diapositiva y aquí a la derecha, bien visibles, las notas. En el caso que tenemos doble pantalla, cuando estamos haciendo una presentación, esta sería la pantalla que veríamos nosotros en nuestro ordenador y la pantalla que verían los asistentes a la presentación sería la otra, la de full screen, la pondríamos ahí, y sería la que verían los asistentes a nuestra presentación, mientras nosotros desde aquí pues podemos ir pasando diapositivas, ¿vale? Como ves, un sistema muy completo, sorprendentemente completo de crear presentaciones y presentarlas en público. Y por último, lo que te decía de la posibilidad de exportar en PDF, no es perfecto todavía, pero fíjate lo que hace. Haces un clic aquí y te crea un documento que puedes fácilmente guardar como un PDF. Si te fijas, es un documento con las hojas en continuo que puedes exportar como un PDF para, en el caso de que te pidan una copia en PDF para tus presentaciones. Como puedes ver, muy completo, muy sencillo de usar sobre todo y muy práctico si no tienes otro sistema para crear presentaciones online o presentaciones físicamente con tu ordenador con una conexión a internet.